Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida. Dios les bendiga, mis amigos de Conexión Radio 20. Bueno, somos Luis Simón López, María Cristina Zambrano, de nuevo aquí en este programa Es Tiempo de Avivamiento. Un saludo para las personas de Conexión Radio. Bienvenidos. Es un placer estar con ustedes de nuevo y aquí muy animados a charlar hoy de un tema muy especial. Bueno, genial. También un saludo para los que nos ven a través de nuestro canal @Reedificando Ministerios. Es Tiempo de Avivamiento. Bueno, es que en el último programa nos quedó algo al final muy bonito. Hablamos un poquito de esa experiencia de escribir en una carta algo a otra persona para ayudarle, para animarlo, para fortalecerlo. Y bueno, aquí el objetivo que estamos teniendo precisamente es que como creyentes vivamos a Cristo en la práctica. Y parte de ese vivir a Cristo en la práctica significa estar en paz con los demás. Significa sanar a los demás. Significa sanar mi corazón con respecto a los demás cuando también me han dañado, me han herido, me han afectado. De eso quiero que hablemos un poquito hoy, ¿sí? Cuéntanos de pronto algo que tengas en tu corazón respecto a este tema en particular. Algo que tiene el cristiano que es bien complicado es tener una vida utópica cristiana. Siempre consideramos que el cristiano debe ser sin mancha, sin defecto, absolutamente en todo su comportamiento. Y nunca tenemos en cuenta que todavía estamos en esta tierra, somos humanos, erramos, fallamos y pecamos más que andar con las alitas y la aureola, como quisieran nuestros pastores, como quisiera muchos de los cristianos que ya llevan un tiempo en el Señor. Y entonces menospreciamos mucho a las personas que están iniciando en el Señor o el proceso de cualquiera. Yo recuerdo una anécdota que leí en algún libro y es que se encontraron Spurgeon y D.L. Moody y entonces obviamente Spurgeon es inglés, ¿cierto? Y ellos andan en su cultura, D.L. Moody también obviamente, pero allí ustedes saben que en esos países, pues por ejemplo, en algún país el litro de cerveza es normal, servir un litro de cerveza. Aquí en Colombia no, un litro de cerveza hasta hace poco inició, pero la cultura traía esa serie de situaciones. Entonces ellos se encuentran tremendos titanes bíblicos, esos siervos del Señor que nos retan a nosotros, y entonces el uno al otro se critican. Se juzgan, ¿no? Y el uno al otro le hace la referencia a la comida porque es gordito y el otro le devuelve, ¿cierto?, su pipa, ¿no? Entonces, nosotros debemos tener muy claro esa humanidad en la que Dios está manifestando, en cómo nosotros necesitamos precisamente parecernos más a Cristo en la medida en que lo conocemos a Él, en que tratamos con Cristo. Muchos van a tener de nosotros esa paz, ese anhelo de vivir como Cristo. ¿Sí? Uno ve a Cristo siempre tildado, siempre vituperado, siempre juzgado, perseguido, pero no ve un Cristo estresado, no ve un Cristo respondiendo, reaccionando, no ve un Cristo con un dominio propio, un Señor que le muestra firmeza, que le tenía que mostrar firmeza, compasión al que tenía que tenerle compasión. Coherente con las circunstancias. Y también. Lo tremendo, por ejemplo, la mujer sirofenicia me dice, uy, pero como Cristo trata a esa mujer de duro, ¿no? Pero él dice, por tu fe, él estaba probándola. Entonces hay
aspecto de Cristo que cuando vivimos a Cristo se nos olvida. Aquí en Colombia tenemos que cuando es a comer, cuando es a reír y cuando es a correr, ¿no? Y creo que en un sentido eso es lo coherente. De hecho, Jesús mismo citó eso en algún momento y dijo, venga, pero ¿por qué les cantamos canciones y ustedes no bailan? ¿Y por qué les ponemos canciones tristes y ustedes no lloran? Y creo que a veces no pareciera que no nos acomodamos, no nos conformamos ni con nosotros mismos, no nos aguantamos ni a nosotros mismos. Y a veces no aguantamos a los demás. Y creo que en eso perdemos mucho de esa vida que Dios quiere que nosotros vivamos, que nosotros tengamos esas experiencias y nos perdemos de pronto de personas que son muy agradables por nuestros prejuicios. Nos perdemos de compartir con ellos, aprender de ellos porque son pequeños o porque son grandes, ¿cierto? Y como que a veces criticamos, ¿no? Es que como ese pastor tiene 40,000 personas, pues cómo no, pues, pero venga, métase en esos zapatos, viva lo que él vive, haga lo que él hizo y ahí sí critique. Sí, y el otro dice, no, pero mire, 30 años pastoreando en una iglesia y no le crece, pero venga y viva lo que él ha vivido y experimente lo que él ha experimentado, ¿no? Igualmente nos pasa en familia. Aquí en Colombia, como cultura colombiana, tenemos ese apego familiar, ¿no? Entonces se reúnen todos los hijos con las esposas con, ¿cierto? Y los unos quisieran que el otro hiciera lo que él piensa. Sí. Pero no respetan que el otro decide lo que él quiere vivir. Tremendo. Entonces, queremos exigir de los otros lo que a nosotros nos parece, no respetar la opinión del otro con libertad, sin necesidad de meternos en esos límites que no debemos. Tal vez pudiéramos sugerir para que ellos mejoren, pero de sugerir a imponer o a querer que ellos hagan como yo pienso, pues es un error, es un defecto que tenemos nosotros como colombianos generalizado, ¿no? Pues, entonces, Cristo nos llama a respetar los límites, de a ser libres dentro de nuestro pensamiento y a influenciar en el otro de una manera prudente, de una manera hermosa, amorosa y respetuosa. Dice Dormachan en sus libros, hay uno que conoce usted a su esposa, conoce usted a su esposo, él tiene un subtítulo allí, es Viviendo con las diferencias. Creo que necesitamos aprender a vivir con las diferencias. Aquí en la ciudad donde estamos se está trabajando por un despertar espiritual, por un mover de Dios que se dé en la ciudad y siempre escucho esa palabra, ¿no? Es que necesitamos trabajar por la unidad. Y yo digo, no, nosotros no necesitamos trabajar por la unidad. La Biblia dice que nosotros ya estamos unidos en un vínculo perfecto. Lo que la Biblia sí dice que debemos trabajar, según el Salmo 133, es en la armonía. Entonces hay una gran diferencia, porque cuando se trata de unir lo que ya está unido, lo rompe. Sí, usted tiene un jarrón que ya está hecho, ya está cocinado, ya está pintado, y usted dice, no, es que quiero que se una más, lo va a romper. Entonces, a veces buscamos en la uniformidad, todos parecernos el uno al otro. No tenemos que parecernos el uno al otro. De hecho, Jesús escogió a sus discípulos lo más polos opuestos que pudo, creo yo, y si nosotros vamos a la vida práctica de iglesia, uno tiene, como decía ya en la película esa de Medias Tintas, la hermana Tabita, que es la que se duerme en el culto, el otro que es el religioso recalcitrante, el otro que es el teólogo que solo cita la Biblia, el otro que no sabe en dónde está parado, pero gloria a Dios por todo, el chistosín, ¿no? Y creo que en esas diferencias necesitamos aprender a entendernos, a conocernos, a disfrutar. Triste que mis hermanos hubieran sido igual a mí, ¿no? Dios los guarde de ser igual a mí. Qué bueno que cada uno tenía su propio carácter, su propio temperamento. Y entender el amor de Dios, donde Él ha tomado las diferencias y nos ama con esas diferencias. Él nos hizo así de diferentes. Entonces Dios no se molesta por las diferencias. Dios aprovecha las diferencias. ¿Para qué? Para que nos enriquezcamos unos a otros. Entonces, claro, en la iglesia hay gente más madura espiritualmente, entonces el fruto del espíritu brilla, ¿no? Es más paciente, amoroso, gozoso, etcétera. Otros apenas están llegando a Cristo, otros llevan 20 años y todavía no han crecido en Cristo nada, y entonces son la piedra de tropiezo a todo el mundo, la puntilla en el zapato,
Y entonces, ¿cómo amar a esos hermanos? ¿Cómo allegarme a esas personas que son difíciles de pronto de Sí. tratar? Y así lo dice la Biblia, aquellos Ujú. que son difíciles de tratar, esos amos que también no saben ser jefes, Jefes. así sean creyentes. Entonces, mira que ese vivir a Cristo es algo que necesitamos cada uno reflexionar, porque siempre esas diferencias nos van a llevar más bien como a choques. Tremendo, tremendo, porque es que uno ve un Jesús que cuando Juan y Jacobo dicen, no, eso mandemos que descienda fuego del cielo y chicharrón de samaritanos, uno ve a Jesús diciendo, ven, pero ustedes no saben ni lo que están pidiendo, o sea, ¿de qué espíritu son? ¿Qué es lo que quieren en la vida, no? Como que ese Pedro allá diciendo, mi vida daré por ti, venga, usted no ha entendido la salvación, que es que usted necesita un cordero perfecto que muera en su lugar, usted no es perfecto, Señor, si usted muere por la humanidad, nos perdimos todos. O sea, poder entender esa dinámica de vida hace parte del vivir cristiano y no podemos obviar eso. Por eso mucha gente hoy prefiere las predicaciones, después de pandemia, ¿no? Prefiere las predicaciones en internet que ir a una iglesia y compartir con otros seres humanos. Y sabe, eso está muy mal. Porque la Biblia nos dice cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, como el buen óleo. Y dice, y allí envía Jehová bendición y vida. Porque es muy fácil vivir solito y estar contento. Sí, Sin claro. que nadie me moleste, sin escuchar a nadie. Uy, no, la hipocresía a los hermanos, la mentira a los hermanos. Y precisamente en eso está la vida. Es que la vida, pero está digamos el símil de las piedras en un río. Ajá. Que somos así nosotros como hermanos. Sí, las piedras en un río, usted llega a un río y antiguamente las abuelitas buscaban una piedrita para partir la panela aquí en Colombia, ¿no? Sí. Entonces, resulta que llegaban al río y yo veía que buscaban y buscaban y buscaban. ¿Y que está buscando? Una piedra bien lisita y ojalá que sea negra, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía consistencia, porque no se iba a partir ni a desmoronar fácilmente. Entonces, ¿cómo llega un cristiano a tener esa fortaleza, esa firmeza, ese pulimento con las demás piedras? Una vez que se topan con la corriente del río, el Espíritu Santo entre todos, unos más pulidos, otros no mucho, pero ese roce entre unos y otros nos va a llevar a desarrollar la paciencia, el perdón, el amor, la compasión. Pero si no veo a ningún hermano conmigo, al menos el domingo, ¿cómo voy a tener paciencia? ¿O cómo voy a amarlo? ¿O cómo voy a perdonarlo? Entonces yo no me puedo desarrollar como cristiano si yo no tengo contacto con otros. Sí. Es imposible. Una pantalla no me va a dar eso. Posibilidades, ¿no? Necesitamos untarnos de seres humanos, porque cuando hay seres humanos a nuestro alrededor y Dios está ahí, hay vida, hay experiencias. Sí, de pronto me sacan la piedra, pero es bueno que me la saquen porque me estoy dando cuenta entonces que no soy tan paciente, entonces tengo que trabajar en la paciencia. Porque es que cuando leemos el fruto del Espíritu Santo, muchas personas creen que eso es algo como mágico que vino a su vida el fruto del Espíritu Santo. No, para que usted sea paciente, Dios tiene que rodearlo de personas que le saquen la impaciencia, que le lleguen tarde a la reunión que usted pidió, ¿cierto? Y lo mismo, cada fruto, la templanza, para que usted sea templado, pues obviamente necesita que le jalen allá la clavija de la guitarra hasta que suene como tiene que sonar, pero le van a jalar la clavija a la guitarra. Entonces, no podemos evitar la vida. Por eso, cuando hablamos de avivamiento, estamos hablando precisamente de vida y de vivir y de las experiencias que necesitamos como iglesia tener. Por eso la iglesia no es un club, no es donde yo entro y salgo y nadie se enteró que yo entré y salí, no. Es que bueno que yo empiece a conocer a otros, a compartir con otros. Es que la iglesia inicia en casa con una pareja, por eso Dios creó a Adán y Eva. Ellos son suficientes para armar problemas. Sí, claro, ellos son suficientes para pulirse el uno al otro. Para aprender. Entonces esa parte humana es la que nos va a llevar realmente a desarrollar, a madurar, a dejar al Espíritu Santo gobernarnos cada vez más. Tremendo. Yo quiero citar un texto de la Biblia porque pues vamos a avanzar un poquito en esto, y es el apóstol Pablo.
cuando él se convierte y él intenta ir a predicar y juntarse con otros creyentes, pero estos creyentes, hablando en Jerusalén, porque él llega hacia Jerusalén, no están muy convencidos, ¿no? Pues que el Señor asesinaba brutalmente, ¿no? A otros, y cómo así que ahora es hermanito, ¿no? Entonces era el asesino profesional que venía a perseguir a los cristianos y ahora que es que cristiano. Creo que nos cuesta a veces creer realmente en el cambio de la vida de las personas. La conversión. Y parte del vivir cristiano es aprender a confiar en otros. La Biblia dice que el amor todo lo cree. Y creo que hay un punto en el que necesitamos entender que Dios está obrando en alguien, que Dios está haciendo en alguien. Y entonces en Jerusalén nadie se quería juntar con Pablo, pero apareció un personaje que fue como una coyuntura y creo que es importante esas coyunturas en la iglesia que exista. Voy a leer aquí Hechos capítulo 9, versículos 25, dice, cuando llegó a Jerusalén, está hablando de Pablo, el apóstol, antes de ser llamado apóstol como tal, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo, o sea, Pablo, había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Entonces, qué tremendo cuando aparecen esos Bernabés. Esos se traduce hijo de consolación. Se refiere a personas llenas del Espíritu Santo que aprenden a ver en otros lo mejor. Es fácil, es difícil ver en otros lo mejor. Nosotros vemos las cosas como somos. No vemos las cosas como son. Sí. Entonces Dios nos da la capacidad de ver las cosas como son. Y entonces podemos discernir en el otro, conocer en el otro si hay un verdadero esfuerzo para cambiar, si hay un fruto de arrepentimiento, lo podemos ver, podemos discernir, entender ese anhelo de querer cambiar, pero también a veces la frustración de no lograrlo. ¿Cómo lo voy a ayudar? Allí en Gálatas es impresionante cuando dice, vosotros que sois espirituales, restauradle como a vosotros mismos, con espíritu de mansedumbre. Entonces, nosotros debemos entender las debilidades del otro como yo empiezo a reconocer las mías propias. Por eso cuando el Señor nos pide amar al prójimo como a nosotros mismos, resulta que si nosotros a nosotros mismos no somos benignos, no entendemos el perdón de Dios, no entendemos la forma en que Dios nos ama, aún a pesar de nuestras debilidades, pues definitivamente al otro tampoco, porque así como yo me degollo y ya Dios no me ama y ya soy el pobre gusanito, pues entonces al otro le aplico la misma norma. Sí. Entonces, es fácil entender al otro cuando nosotros definitivamente nos consideramos también débiles. Entonces, considero al otro en la debilidad. ¿No? El apóstol Pablo habla de eso, ¿no? Considerándote a ti mismo. ¿Sí? No sea que seas tentado. Es decir, que a veces incluso alguien falló y listo, todo el mundo sabe que falló. Pero la pregunta es, ¿y cómo lo vamos a ayudar a salir? No es cómo lo vamos a ayudar a hundir. No, o a excluir, porque entonces no estaríamos viviendo el cristianismo, porque el cristianismo implica extender la mano y levantar a otro del polvo, como dice el Salmo 40, tú me hiciste sacar del pozo de la desesperación. La persona se encuentra en un momento difícil, cualquiera sea la circunstancia, que vivió un divorcio, que cayó con alguien, que hizo algo que volvió al vicio, por ejemplo. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo vamos a ayudar? ¿Cómo vamos a hacer esos Bernabé, esos hijos de consolación, que estamos pensando en cómo levantar a esa oveja caída, esa oveja descarriada, esa oveja que está confundida en su momento? Y lo primero es, tenemos que sacar esa viga del ojo para poder ayudarle al otro con su problema, con su situación. Tú citaste algo que me parece fascinante en la Biblia y es con espíritu de mansedumbre. ¿Por qué me gusta el concepto de mansedumbre? Porque es que mansedumbre es
que lo voy llevando como al niño que le pongo la manito en la espalda para que él dé unos pasitos adelante. No es que a rajatabla lo voy a cambiar, no es que a rajatabla, porque a veces nosotros le ponemos hora y fecha, es que si usted no cambia de aquí a mañana, entonces ya no. Y pues lo que nos vamos a encontrar es con una persona que obviamente no va a poder cambiar de un día para otro, sino que necesita un proceso. Y a veces tenemos incluso letreros, iglesia de restauración, y no tenemos un proceso de restauración. Y entonces nadie se restaura en esa iglesia, aunque se llame iglesia de restauración. Entonces creo que necesitamos ser coherentes también en esto. El sentido común es algo que falta mucho en la iglesia por la hiperespiritualización de la vida cristiana. Entonces, por los incrédulos somos juzgados de que ustedes tienen que ser angelitos con aureola, o sea, usted no puede discutir, usted no puede pararse firme en su posición, usted no puede hacer un reclamo que usted es cristiano. Entonces tenemos el sinónimo de parte de los incrédulos, que el cristiano debe soportar todo calladamente, que el cristiano no puede ser justo y que el cristiano tampoco puede juzgar una situación coherentemente, porque la Biblia es coherente. Entonces el cristiano sí puede reclamar, el cristiano sí puede juzgar, el cristiano sabe lo que es y no es. Pero tristemente los incrédulos nos juzgan de esa manera, pero nosotros a nosotros mismos dentro de la iglesia lo hacemos exactamente igual. No restauramos, simplemente excluimos, cortamos, porque debiera ser tan santo, y uno se pregunta, ¿como yo? Usted se pregunta, ¿yo no tengo defectos? ¿Yo no? ¿O tengo una apariencia? ¿No? Decía un amigo periodista que a veces el único pueblo que se da duro entre sí mismo, sin razón, porque bueno, uno ve en la Biblia que sí se daban duro entre sí mismos, pero porque Dios incitaba ya a que eso sucediera, pero que eran enemigos, porque estaban así, teniendo idolatría, un montón de cosas, pero en cambio la iglesia no tiene razón para hacerlo, ¿sí? Hemos dejado de creer en las personas, hemos dejado de pensar en soluciones, damos problemas, no damos soluciones, ¿no? Por eso mi libro del espíritu de imitación y sensacionalismo, cuando yo lo inicio, me parece bien tremendo y lo presento a Dios y Dios me dice, no, échelo a la basura y vuelva y escríbalo. Yo digo, pero Dios, ¿por qué tengo que volver a escribirlo? Porque me planteé fue en hablar de la problemática y Dios me dijo, no me dé problemas, ¿cierto? Deme soluciones. Y creo que por eso ha nacido todo nuestro ministerio, Reedificando Ministerios, pensando en las soluciones. Tú tenías un pasaje que me parece que es que va fascinante y podemos con ese ir terminando. El punto que tú estás teniendo, o sea, de qué manera nosotros realmente vamos a ir a restaurar a otros, cómo es que nosotros necesitamos estar en esa condición de restauradores. Y es el caso de Filemón. Y oiga, sí. Realmente Pablo le escribe a Filemón porque Filemón ha fallado de una manera terrible, pero preciso, Pablo también conoce a Onésimo. Sí. Y entonces Pablo conoce a Filemón cumpliendo una condena, posiblemente porque le ha hecho un robo a Onésimo. Sí. Pero allí Pablo comparte el evangelio con Filemón, con Onésimo, perdón. Y entonces le escribe una carta a Filemón y le dice en el verso 13, yo quisiera retenerle conmigo, a Onésimo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Uy, ¿cómo leería esto Filemón? O sea, casi que ahora Onésimo y yo somos tú a tú, ¿no? O sea, al mismo nivel, nos está tratando Pablo al mismo nivel. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Pablo le está pidiendo a Filemón que reciba a Onésimo. Entonces, Pablo como líder pudiera habérsele impuesto a Filemón, pero él dice, no, que tú lo hagas de buena voluntad. Porque quizá para esto se apartó por ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Entonces, Pablo está aquí tocando un punto muy clave, sí. Y es precisamente cómo perdonar.
Wow, sí, claro. ¿Cómo hacemos para tener esa restauración? Pues considerando al otro como a mí mismo y perdonándome cuando perdono al otro. Yo mientras te escuchaba leer, se me venía la palabra providencia, porque cuando hablamos de providencia o lo providencial de Dios, estamos hablando de que entendemos que Dios usa todo para nuestro bien, que Dios usa todo también para el bien de otros. O sea, en esta circunstancia Pablo está diciendo, oiga, quizás Dios preparó todo esto para que ese muchacho que le dio problemas a usted se salvara. Sí, pero para que se salvara tenía que meterlo en la cárcel conmigo, en la misma celda. No es lo mismo que encontramos en la historia de José, cuando José mira a sus hermanos que pudiera odiarlos, que tiene el poder para encerrarlos, para mandarles quitar la cabeza si quiere. O sea, allá está José, pudiera ser un picadillo de hermanos que claro, lo desagraviaron, lo vendieron, lo desvistieron, lo humillaron, le hicieron todo lo que quisieron, hirieron a su papá, a su hermano menor, le quitaron su infancia. O sea, él pudiera haber hecho ensalada de hermanos, pero él dice, entiendo que Dios utilizó eso para esto que tenemos ahora. Creo que si nosotros aprendiéramos a ver la providencia de Dios, creo que perdonaríamos más fácil. Sí, esa providencia de Dios, que yo porque estoy donde estoy, porque me hicieron lo que hicieron, porque no me pasa lo que yo quiero, porque sí me pasa lo que no quiero, y entender eso precisamente como algo que Dios está permitiendo para que yo pueda ser como Jesús, para que yo pueda aún acompañar a Jesús en sus sufrimientos. Sí. Porque el creyente que cree que no hay sufrimientos, dice la palabra que ese es algo que la iglesia debe vivir. Sí. ¿Sí? Los padecimientos de Cristo se están cumpliendo en nosotros, por eso nosotros también sufrimos, por eso a nosotros también nos duele, claro. Por eso las situaciones difíciles, para que podamos como Cristo, a pesar de todo lo que vivió y sufrió, poder llegar a Dios. Tremendo. Creo que en ese sentido, yo creo que nosotros todos estamos llamados a ser conectores, ¿no? Yo pienso en ahorita que estamos ya entrando en estas épocas de Navidad. En nuestra época las extensiones eran muy complicadas, las extensiones de luces eran sumamente complicadas. Ellas tenían unas estrellitas en vidrio muy tremendas que incluso no se chuzaba, se cortaba. Y los papás le decían, bueno, tarea desenredar eso, pero no era solo desenredar. Cuando uno desenredaba eso, pues obviamente se dañaban bombillos y pasaba algo, habían circuitos, pedazos que no prendían. Y entonces habría que buscar el bombillito que estaba apagado o estaba dañado, reemplazarlo y apenas se reemplazaba, ¡pum!, prendía el resto del circuito. Creo que a veces hay cosas en nuestra vida que están estancadas porque no hemos ayudado a levantar a la persona correcta, porque no hemos perdonado, porque cuando perdonamos es como que ¡pum!, y para prendió todo y todos, porque todo lo que nosotros hacemos tiene siempre un efecto colateral. Siempre, consecuente. No es solo sobre nosotros, porque es que somos tan egoístas que creemos que todo se trata de que me hirieron, me dañaron, me hicieron, pero usted no sabe por qué lo hirieron y por qué lo dañaron. Que pronto esa persona que lo hirió, esa misma persona también vivió una vida desastrosa, también le amargaron la vida. Y entonces, si usted no arregla eso, la cadena de gente apagada, de gente herida, de gente dañada, va a continuar. Es mucho. Pero si queremos que haya luz de Dios, necesitamos romper esa cadena no me voy a dejar apagar por los demás, voy a encenderme, voy a hacer luz. Sí, no me abrazaron, ahora yo voy a abrazar y voy a prender esa luz. ¿Sí? Qué importante entender que dice Pablo que si un miembro se duele, todos los miembros se duelen con él. Pero cuando vamos a la práctica, cuando venimos a ver la realidad de la iglesia, es que como tú lo estás diciendo, hay muchos apagados, muchos heridos, muchos están mal, y yo no estoy haciendo nada por ellos, para alumbrarles, para ayudarles, para amarlos. Entonces, qué importante es esto,
Sí. Dolerme con el que se duele, no gozarme ni mofarme del mal ajeno. Hoy en día estamos en el mundo al revés. Tristemente, los medios están hechos es para insensibilizar. Y la iglesia se ha dejado de insensibilizar, ha dejado de amar verdaderamente y se ha convertido en esa relación cortés, en esa relación de apariencia, pero yo no sé si mi hermano del lado sí comió o no comió, si está viviendo una situación difícil. Nos saludamos y salimos todos, pero no estamos teniendo esa comunión, esa comunicación, esa interrelación dentro de la vida normal de la iglesia. Lo normal es ser seres humanos, lo normal es convivir con otros seres humanos y estar cada uno superando, creciendo, madurando en Cristo. Yo creo que para poder terminar el programa, retomando lo que acabas de decir, es que podamos ver a Cristo en otros, si no en presente, a futuro. O sea, venga, y si esa persona que está amargada, dolida, resentida, que me hirió, que me dañó por su propia amargura, por su propio resentimiento, por su propio dolor, por su propia frustración, por sus propios complejos, si yo la puedo ayudar para que Cristo esté en ella, entonces tengo que ver a Cristo en ella, o meto a Cristo en ella, o el Cristo que está en ella apagado por esas actitudes. ¿Cómo voy a hacer que esa basura, ese mugre que la cubre, no deja salir ese Cristo que está allá? ¿Cómo lo voy a ayudar a limpiar? ¿Sí? Porque creo que es nuestra tarea. Por eso, si podemos ver a Cristo en otros, mire que no es ver lo bueno en otros, porque nadie tiene nada bueno. Bueno, solo hay Dios. Solo Dios es bueno. Entonces, solo lo que hay bueno en las otras personas es lo de Dios, es lo que necesito ver, es lo que necesito ayudar a salir. Porque ese término, hijo de consolación, hablando de Bernabé, el concepto consolación es ayudar a sacar. Es alguien que exhorta. Sí, el término exhortar es sacar, sacar del otro el aliento, la vida, la fuerza, eso bueno que hay de Dios en él. Animar. Cuando Cristo dice que nosotros, cuando hemos de comer, le dimos a Él. Cuando vestimos al que no tenía vestido, lo hicimos con Él. Y así sucesivamente, darle de beber al sediento. Es una práctica real de ver a Cristo en el otro. Oiga, es tiempo de avivamiento, es el título de nuestro programa. ¿Y por qué trabajamos sobre estos temas? Porque queremos que usted pueda vivir a Cristo. Así. Que usted pueda experimentar a Cristo en relación con otros también, que es lo que hemos hablado hoy. Hoy nos metimos en relación con otros, que a veces queremos el avivamiento y creemos que el avivamiento es como que Dios va a venir del cielo, me va a llenar de poder, de unción, y voy a salir y a extender la mano y que la gente caiga. Y olvidamos que el verdadero avivamiento es que yo pueda vivir a Cristo en mi hogar, en mi casa, en mi familia, con mis vecinos, que si tengo algo contra alguien o alguien tiene algo contra mí, que aprendo a conocer a la persona que tengo al lado y empiezo a ver en esa persona que tal vez me fastidia a Cristo y empezar a ver eso bonito y ayudarlo a sacar. ¿Para qué? Para que de pronto esa persona, cuando vuelva a su casa, porque yo la abracé, va a llegar a su casa a abrazar a su familia porque dice, nunca me han abrazado, me abrazaron. Yo quiero empezar a abrazar a otros porque veo que eso sana, que eso restaura. Creo que eso es una clave importante. Un desafío grande hoy para cada uno de nosotros. Bueno, mis amados de Conexión Radio 20 y también los que nos ven en nuestra plataforma @Reedificando Ministerios, un saludo, muy agradado de compartir este ratico. Que su vida cambie y sea transformada con el tema de hoy. Un abrazo, bendiciones. Muchas bendiciones en Cristo Jesús. Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida.